Ahí les habilité para que se desmuteen. Ahora sí, bien. ¿Ninguno puede activar el micrófono? Mm-hmm. A ver, déjenme ver un poquito. Sí, pero acá... A ver, déjenme ver algo. Eh, Qué raro, porque acá en teoría debería dejarlos activar el audio, según lo que me dice acá. Hola, profe. Ahí escucho, ahí escucho. ¿Ahí se escucha? Sí. Ahí sí dijo. Hola, Buenas, buen día. sí. Buenas, Buen día. ahí los escucho, bien. Bueno, no sé qué toqué, pero lo vamos a dejar así. Hola, buen día. Hola, buen día, chicos. Esperen que hay un montón de gente, no sé por qué los ponen en sala de espera, después me voy a fijar. La idea es que entren, porque si no tengo que andar admitiendo. Y bueno, son varios. Vamos a esperar 5 minutitos más. ¿Todos pudieron inscribirse, chicos, en el SIU? ¿Hay alguno que esté esperando al periodo complementario? Bien, ahí hay uno. Bien. Ah, bien, son varios. Claro, porque en el SIU me aparecían 90 y hay como 105 acá, así que... no, en principio las clases, o sea, se están grabando por defecto, pero no se van a grabar. O sea, no se van a subir los videos en principio. Seguramente tienen dando vuelta las clases de la profe del año pasado, va a ser exactamente lo mismo, digamos, porque bueno, ella un poco nos dio los lineamientos. Ahora vamos a dar todas las condiciones del cursado y todo eso. Tenemos hasta las 10:15 porque hay un montón de chicos. Sí, chicos, o sea, las clases, digamos, yo sé que somos un montón de personas y cada uno tiene sus actividades. O sea, lamentablemente la universidad tiene que establecer horarios y bueno, cada uno verá si puede asistir o no y después cómo puede estudiar. Las clases no se van a grabar, primero porque, bueno, se requiere además un montón de espacio adicional para subirlas y etcétera. Así que por suerte tienen los libros, que son mucho mejor que cualquier grabación y que todo. Que eso sí lo van a tener a disposición. Nosotros se los vamos a subir. No la metía más.
Profe, Sí, ¿y las diapositivas sí las va a subir? las diapositivas lamentablemente tampoco, pero lo bueno es que van a tener las del año pasado, que ya les digo, es prácticamente lo mismo. Hay muy pocas modificaciones, porque yo, como empecé este año, este es el primer cuatrimestre que voy a dictar la materia, las estoy haciendo. Entonces, probablemente no llegue con el ritmo con el que las estoy haciendo a subírselas antes, pero sí les voy a dejar a disposición las del año pasado, para que ustedes puedan seguir los contenidos sin problema. Es lo mismo, nada más que yo uso otro formato y bueno, cada uno tiene sus preferencias, pero el contenido es el mismo que el de las... Vos, Luciano, creo que la hiciste el año pasado. Sí, Así que es el mismo que las filminas que usaba la profesora Espinosa. perfecto. Gracias, ¿Está bien? profe. No, de nada. Bueno, esperamos unos minutitos más por si llegan por ser la primera clase. Sí, ahora les voy a decir todo, absolutamente todo sobre la cursa. Los canales para comunicarnos y todo lo demás. Estoy contestando a las preguntas que me aparecen en el chat. No, Sebastián, preferiría que no. La verdad, primero porque es algo personal, digamos, o sea, tienen que tener una autorización para que las clases estén dando vuelta. Y yo la verdad que prefiero que no. Prefiero que se acostumbren a ir al libro. O sea, no es que prefiero, directamente no. No me gustaría ni ver ni encontrarme. Tengo alumnos que siempre me dicen si hay algo dando vueltas, así que eh, no, o sea, están los libros realmente, no necesitan grabar nada. Todo lo que digo lo saco absolutamente de los libros, no me invento nada, digamos. No, las diapositivas y videos del año pasado había una página, pero bueno, la profesora se jubiló, así que si alguno de sus... Las diapositivas yo se las voy a subir a la PEDCO, las del año pasado. Pero los videos yo no se los puedo pasar porque eso es algo de la autoría de la profesora anterior. No sé si alguno de sus compañeros los tendrá o no. Eso la profesora había creado una página en Drive. No sé si seguirá vigente o no, la verdad. Esperamos hasta las y cuarto, arrancamos y ahí les aclaro bien todo.
Bueno, vamos a arrancar con la materia. Díganme ustedes si pueden ver bien el PDF. ¿Ahí lo ven de pantalla completa? Sí, se ve. Sí, Ah, no. Pero ahí lo ven de pantalla completa. ¿Sí? A ver que no puedo tener el chat prendido al mismo tiempo. Ah, pero sí, perfecto. Bueno, bienvenidos a Termodinámica. Yo soy Mariana Poliserpi, que este año voy a ser la profesora a cargo. Lamentablemente para ustedes es la primera vez que voy a dar la materia, la parte de la teoría, así que va a ser un poco, ustedes van a ser un poco los ratones experimentales. Pero bueno, lamentablemente también Susana Espinosa se jubiló, así que nos dejó la mochila pesada. El jefe de trabajos prácticos es Andrés Zapa, los que ya lo acusaron lo conocen, es el mismo que hace años, y es quien va a estar encargado específicamente de la práctica. Y después los ayudantes alumnos, que son Ezequiel Gazola, los tres son estudiantes de Ingeniería Mecánica. Ezequiel Gazola, Aniela Escoda y José Irusta, que también ya estaban el año pasado, así que probablemente los conozcan. Bueno, a ver. ¿Qué pasó acá? Ahí está. Bueno, termodinámica es obligatoria para las carreras de Ingeniería Mecánica, Eléctrica e Ingeniería en Petróleo, y se dicta el primer cuatrimestre de tercer año. No suele tener recursado. O sea, las veces que se dio recursado fue excepcional, pero no es una materia que suele tener recursado en el segundo cuatrimestre. Para poder cursarla tienen que tener materias cursadas como Física 2 y Análisis Matemático 3 y aprobada Análisis Matemático 2. Y no se admiten alumnos condicionales. Es decir, que si ustedes no tienen las condiciones para el periodo complementario, no van a poder cursarla. Les pido que si tienen alguna pregunta, activen el micrófono porque yo no puedo ver el chat. O sea, tengo que abrir una ventana y se tapa la presentación. Bueno, este año vamos a hacer virtual, por supuesto, y los horarios a ver, tenemos más. Las clases teóricas van a ser los lunes y martes de 12 a 2 y los jueves de 11 a 13. Esa va a ser la parte teórica. A ver, chicos, no nos deja abrir el micrófono. Sí. Bueno. Y las clases prácticas van a ser los jueves de 18 a 20. Eso se mantiene igual que el año pasado, el único horario que cambió es el de los lunes, que el año pasado estaba creo que de 17 a 20. Por ahí. La modalidad de evaluación va a consistir en 2 exámenes parciales y para poder acceder a la condición regular, los tienen que aprobar con nota 60 o una nota superior, al 60% del examen. Y este año, lamentablemente, no hay promoción, porque se empezó el cuatrimestre tarde y no nos dan los tiempos para hacer exámenes, o sea, ni siquiera para hacer 3 exámenes, que era lo que se venía haciendo anteriormente, tuvimos que disminuir a 2, así que no va a tener promoción este año la materia. Bueno, el canal oficial para comunicarnos va a ser la PEDCO, que ya vieron que está habilitada. La contraseña es Termounco, por si tienen algún compañero que no pudo acceder. Ahí se va a publicar todo, las notas, si hay algún cambio de horario o algún inconveniente para las clases. Ahí de hecho tienen también la identificación de la reunión y la contraseña. Los libros, seguramente les voy a poner un link en la PEDCO para que accedan a un drive y ahí puedan encontrar los libros, y se les va a subir por unidad, lo que les decía a los chicos al inicio, es las presentaciones del año pasado, porque como es el primer año que yo estoy dando la materia y estoy haciendo mis presentaciones,
no creo que llegue a dárselas inmediatamente antes de empezar la clase, porque siempre las modifico hasta el final y eso. Seguramente cuando las termine después se las subo a las mías también. Pero sí van a tenerlas el año pasado para que puedan usar como guía. Los contenidos, chicos, son los mismos que daba Susana. Este año tal vez como el cuatrimestre es casi un mes más corto, tengamos que reducir algunos contenidos, pero el lineamiento de la materia es exactamente el mismo. ¿Está bien? Para los que ya la cursaron, o vamos a intentar de que sea el mismo. Por supuesto que nos falta para llegar a ser como Susana, pero bueno, es la idea. Bueno, lo otro que le vamos a pedir, que esto es muy importante, es que en la PEDCO, como es un canal formal de comunicación tanto para la universidad como para ustedes como para nosotros, le vamos a pedir que a todos los alumnos que estén regulares de este cuatrimestre, y eso lo vamos a controlar, que se pongan en el perfil de la PEDCO nombre, apellido y una foto de frente. En esta modalidad virtual que la interacción es distinta, o sea, yo no los puedo ver, ustedes tampoco me ven a mí por todos los problemas de conexión, etcétera, etcétera. Entonces les vamos a pedir por favor que se actualicen esto. Solamente el nombre, el apellido y la foto de frente, para que podamos identificar quién es cada uno. ¿Está bien? Bueno, el programa en realidad está dividido en 17 ítems, pero son 15 unidades, que son los contenidos mínimos según el plan de estudio. Es una materia larga, lo que ya los que la cursaron ya lo saben, así que hay que tratar de ir al día. Estos 17 ítems, que son 15 unidades, en la práctica los vamos a ver como 15 prácticos. Es decir, cada una de las unidades principales tiene asociado un práctico. Y esos prácticos se van a resolver en las clases de los jueves, que son las clases abocadas a la práctica. ¿Está bien? Bueno, esto es importante. Anótense, no sé si yo les tapa a ustedes no sé si les tapa la pantalla o ustedes ven toda la presentación completa, porque a mí me tapa arriba del todo como la barra de herramientas. No sé si alguien me puede decir por el chat. Bueno. A ver. Bien, perfecto. Se ve todo. Bárbaro. Bueno, las fechas de exámenes parciales. Entonces, anótenselas. El primer parcial va a abarcar desde la unidad 1 hasta la unidad 7 y los vamos a tomar los sábados. El primer recuperatorio va a ser los dos, digamos, todo lo que incluye la primera etapa, que es el primer parcial del primer recuperatorio es en mayo, y después el segundo parcial es en junio, y su recuperatorio es en julio. Entonces vamos a dividir desde la unidad 1 a 7, y en la segunda etapa desde la unidad 8 a la 15. ¿Está bien? ¿Tienen alguna pregunta hasta acá? Si no, seguimos. Bueno, entonces aclarado esto, y si no tienen ninguna duda con respecto a la cursada, vamos a empezar con la unidad 1. Que antes de meternos de lleno, digamos, a la termodinámica, necesitamos dar algunas definiciones para poder empezar. Entonces, lo primero que le voy a preguntar a ustedes es si saben qué estudiamos en termodinámica. Aunque ya la hayan cursado, cualquiera me puede contestar. Puede habilitar el micrófono o ponerme en el chat. ¿Ningún valiente? Bueno, el nombre termodinámica proviene del griego y nace aproximadamente en 1900 y significa calor-fuerza, digamos, si uno lo traduce así literal. Pero significa eso porque en ese momento el objetivo era justamente transformar el calor en trabajo, en realidad. Y siempre que hay un trabajo hay una fuerza asociada. ¿Pero qué estudiamos puntualmente en termodinámica?
estudiamos las transformaciones entre las diferentes formas de energía y los efectos que tienen esas transformaciones en las propiedades de los sistemas. Tal cual, esto se los leo tal cual porque es una definición. Otra forma de entenderlo es que comprende el estudio de las transformaciones energéticas y las relaciones entre las propiedades físicas de las sustancias afectadas por dichas transformaciones. Hay dos métodos o dos visiones para estudiar la termodinámica. Una es la termodinámica clásica y la otra es la termodinámica estadística. La termodinámica clásica implica el estudio de las transformaciones, pero sin recurrir a la naturaleza individual de las partículas que constituyen la sustancia. Es decir, que vamos a estar viendo con una mirada macroscópica de la materia. No necesitamos información detallada de cómo se mueven los átomos, las partículas, etc. Y la termodinámica estadística, por el contrario, se basa en el comportamiento estadístico de grupos de partículas. Es decir, que en este caso estaríamos haciendo un análisis desde un punto de vista microscópico. Nosotros, por suerte, vamos a abordar la termodinámica desde un punto de vista clásico y nos vamos a apoyar en la termodinámica estadística para explicar algunas cosas. Pero va a ser más bien una mirada macroscópica, lo cual simplifica un montón de cosas. Uy, ¿alguien tiene...? Un ejemplo, por ejemplo, bastante visible es la presión. Ustedes saben que la presión de un gas en un recipiente se debe a la transferencia de la cantidad de movimiento entre las moléculas y las paredes del recipiente. Pero también sabemos que si ponemos un dispositivo capaz de medir la presión, podemos obtenerla sin conocer cómo se mueven las partículas. O sea, no necesitamos saber qué cantidad de movimiento tienen. Y eso es lo que vamos a hacer nosotros. Vamos a utilizar las bondades de esos dispositivos, por ejemplo, para conocer la presión de una sustancia en un recipiente. Sin embargo, vamos a ver un poco la teoría de dónde proviene esa presión. Entonces, ¿para qué me sirve la termodinámica en definitiva? Bueno, primero porque se tienen que recibir y la tienen que aprobar, sí o sí. Punto uno y fundamental, aunque nadie lo diga. Pero nos permite analizar un sistema y realizar cálculos para hacer un uso eficiente de la energía. Es decir, que la termodinámica nos pone un límite superior para convertir, por ejemplo, el calor en trabajo. Ustedes saben, y ya lo vamos a ver más adelante, que no se puede convertir el 100% de calor en trabajo. Siempre tenemos una pérdida. Entonces la termodinámica nos pone un límite. Nos dice, bueno, de esta cantidad energética, ¿cuánto podemos convertir en calor? En trabajo, perdón. Un ejemplo, por ejemplo, muy familiar es la heladera de sus casas. No sé si alguna vez prestaron atención, pero cuando ustedes van a comprar una heladera, hay distintos niveles de eficiencia. No sé si lo han visto. Es decir, que uno lo que intenta que es refrigerar los alimentos, pero con un gasto mínimo de energía. O sea, uno no pretende querer enfriar, por ejemplo, 1 litro de leche y después pagar a fin de mes una barbaridad. Esto tiene que ver con la potencia que consume la heladera, digamos. Entonces, todos esos estudios se aboca a la termodinámica. O, por ejemplo, en un auto, con los motores que vienen cada vez más chicos, o ahora con el surgimiento por ahí más mundial de los motores eléctricos, también siempre, digamos, el foco es hacer un uso eficiente de la energía. En un mundo donde hay cada vez más demanda y menos recursos energéticos, es muy importante, digamos, optimizar el uso de esos recursos. O, por ejemplo, si vamos a producir energía eléctrica a partir de combustionar, por ejemplo, aire y un combustible, entonces lo mismo. ¿Cuál es esa cantidad mínima de combustible para poder suministrar la potencia que después se va a transformar en energía eléctrica? De todo eso se ocupa la termodinámica, y por eso es tan importante para la carrera de ustedes. Bueno, la termodinámica es una ciencia experimental. ¿Qué significa esto? Que no está basada en hipótesis, es decir, que se basa en las observaciones de los hechos. Esto es muy importante y lo vamos a ver porque nosotros vamos a calcular cosas, pero es muy importante que es meramente experimental.
y se basa en 4 leyes, o sí, 4 principios fundamentales que gobiernan el estudio de las transformaciones energéticas que queremos estudiar. La ley 0, en realidad las ponemos así en este orden, pero no están ordenadas cronológicamente en el tiempo, después las vamos a ver en detalle igual, ahora es solamente informativo. El principio 0 nos explica el funcionamiento del termómetro y nos va a dar, en cierto modo, una definición de lo que es la temperatura. El primer principio nos habla de la conservación de la energía, que ustedes ya deben conocer, cantidad de energía específicamente. Nos dice que la energía no se crea ni se destruye, sino que se mantiene constante. El segundo principio se basa en una propiedad que se llama entropía y nos habla de la calidad de la energía. Es decir, nos dice que no todas las energías tienen la misma calidad. Y también nos indica que ningún proceso ocurre en el universo sin generar un aumento de entropía. Y la tercera ley o tercer principio nos indica que no es posible alcanzar el cero absoluto, que es lo que se conoce como principio de Nernst. Después lo vamos a ver en detalle. Bueno, como dijimos que en termodinámica vamos a realizar cálculos ingenieriles, vamos a ver que, por supuesto que tiene una teoría extensa y... Uy, hay un micrófono ahí, no sé quién es. Una teoría extensa, pero van a ver que en los prácticos nosotros vamos a ser calculistas prácticamente. Entonces es importante saber qué es lo que estamos calculando, cómo medimos las propiedades que estamos utilizando y en qué sistema de unidades vamos a trabajar. ¿Para qué? Para obtener resultados consistentes. O sea, yo no puedo sumar una fuerza en Newton con una fuerza que está en kilogramos fuerza. Tengo que llevarlo todas las mismas unidades, tener consistencia dimensional y hacer ecuaciones homogéneamente, digamos, consistentes serían. En muchos casos, por ejemplo, tengo que hacer conversiones entre las unidades, y eso es lo que vamos a ver ahora. Entonces vamos a definir algunas cosas. Vamos a llamar magnitud física a cualquier propiedad o cualidad medible de un sistema físico. Ahora más adelante vamos a ver qué es un sistema. Y las dimensiones son los nombres que caracterizan a esas magnitudes físicas, que por ahí en los libros van a encontrar directamente que parten de la definición de dimensión, que no está mal tampoco. O sea, la dimensión es el tiempo, la temperatura, la longitud y la masa. ¿Está bien? Es algo con lo que ustedes están familiarizados. Fíjense que el tiempo, la temperatura, la longitud y la masa es lo que nosotros conocemos como dimensiones primarias. ¿Qué significa esto? Que nosotros no podemos escribirla en función de otras dimensiones. En cambio, las dimensiones secundarias, como por ejemplo, ¿se les ocurre alguna dimensión secundaria a alguno? Puede ser volumen, densidad, que serían como Exacto. combinaciones de las otras, de las primarias. Perfecto, perfecto. Por ejemplo, el volumen, que justo es el ejemplo fácil que les puse, su dimensión va a ser la longitud del cubo. Es decir, que se puede escribir como combinación de las dimensiones primarias o fundamentales, también lo van a encontrar en los libros. Esto, chicos, es un repaso, pero bueno, lo vamos a necesitar. Bueno, acá están las 7 dimensiones fundamentales o primarias en un sistema de unidades, que ahora lo vamos a ver, pero son básicamente la longitud, la masa, el tiempo, la temperatura, la corriente eléctrica, la cantidad luminosa y la cantidad de materia. Todas las demás dimensiones que no están en esa tabla se consideran en el sistema internacional como dimensiones secundarias. Ahora, para hacer cálculos numéricos con magnitudes físicas, es un requisito que las unidades asignadas a esas dimensiones sean homogéneas. ¿Esto qué significa? Lo mismo que le dije hace un ratito. Yo no puedo sumar una longitud en milímetros con una longitud en centímetros. O lo pongo todo en milímetros o lo pongo todo en centímetros. Eso significa tener homogeneidad. ¿Está bien? Entonces,
Para eso vamos a necesitar factores de conversiones de unidades o constantes unitarias. Por ejemplo, nosotros sabemos que un minuto equivale a 60 segundos. Y por ejemplo, en el sistema inglés, que lo vamos a ver ahora, un pie, FT, chicos, es pie. Lo van a encontrar como pie o como FT, que viene de feet. Y lo de abajo, IN, son pulgadas. Anótenselo por las dudas. Entonces, sabemos que un minuto equivale a 60 segundos y que un pie equivale a 12 pulgadas. Entonces eso nos da los factores de conversión de unidades o constantes unitarias y nos permiten homogeneizar las unidades sin alterar el resultado porque es multiplicar por 1. ¿Está bien? Esto lo van a ver más claramente en la práctica porque está relacionado con los cálculos. Por ejemplo, este es un ejemplo muy sencillo, pero si yo tengo el valor de la aceleración en metros sobre segundos cuadrados y quiero expresarlo, por ejemplo, en kilómetros sobre minutos cuadrados, tengo que hacer uso de esas constantes unitarias. Como, por ejemplo, tengo 2 metros sobre segundo cuadrado y yo sé que segundo cuadrado, ¿qué dijimos? Que 60 segundos, fíjense que acá usé la inversa, ¿no? Que es exactamente lo mismo. Pero dije que 60 segundos es un minuto. Como está al cuadrado, también lo elevo al cuadrado. ¿Ven el mouse ustedes o no? A ver. Sí, lo vemos. Ah, lo tenía quieto, yo no bien. Bueno, entonces, como los segundos están al cuadrado, elevan al cuadrado la constante unitaria y después tienen que usar otra constante unitaria para pasar de metros a kilómetros. Entonces sabemos que es equivalente 1 kilómetro igual a 10 a la 3 metros. Entonces, multiplicando por las dos constantes unitarias, vamos a tener el resultado que buscamos. Esto, chicos, ya lo vieron, capaz que inconscientemente, no se los dieron, pero ya lo vieron en física, en un montón de materias. Es un repasito nada más. Porque siempre hay problemas. En el último final, por ejemplo, tomamos, bueno, por supuesto práctica, pero multiplicaron, por ejemplo, las unidades de presión en bar por metro cúbico sobre kilogramo, no sé cuánto. Y esas unidades en bar las tienen que pasar a kilopascales, por ejemplo, o a pascales. O sea, es algo muy común que pasa y por eso es importante que sepan que tiene que haber homogeneidad. Bueno, ahora vamos a ver los sistemas de unidades. Además de la homogeneidad dimensional y de unidades, tenemos que ser consistentes con el sistema de unidades que utilizamos. Existen básicamente dos sistemas principales que vamos a ver, que es el sistema internacional o métrico, que viene, sus siglas SI vienen del francés, que está ahí, y el sistema inglés, que se abrevia USCS, también es de Estados Unidos, que es el segundo sistema. En realidad, hoy en día se trata de homogeneizar todo con el sistema internacional, pero todavía hay cierta resistencia y bueno, existe, o sea, se usa un montón el sistema inglés, sobre todo los chicos que estudian petróleo van a ver que hay muchas dimensiones que se dan en unidades inglesas. Todavía no se logra unificar por completo el sistema de medición. Pero bueno, en el sistema internacional, como les dije, acá tenemos todas las unidades correspondientes a las dimensiones primarias. Y todo lo que no aparece en esta tablita son secundarias. Así que de la longitud tenemos el metro. Fíjense que yo recién les puse centímetro, milímetro, kilómetro. Eso también pertenece al sistema internacional. Pero está escrito, digamos, tiene como prefijos. Cuando las dimensiones son muy grandes, se pueden expresar como en dimensiones más pequeñas, o si las dimensiones son muy pequeñas, se pueden poner prefijos para escribirlas de otro modo, pero son todas del sistema internacional. La longitud, por ejemplo, la representamos en general con metro. La masa con kilogramo, el tiempo en segundos, la temperatura en Kelvin, la intensidad en ampere,
la intensidad de la corriente, la intensidad luminosa en candela y la cantidad de sustancia en mol. Por ejemplo, la fuerza, ¿qué tipo de dimensión es? O sea, es una magnitud secundaria, ¿verdad? Nosotros tenemos que en el sistema internacional su unidad es el newton. ¿Está bien? ¿Están ahí? Bueno, su unidad es el newton y nosotros podemos escribir el equivalente como 1 kilogramo sobre metro segundo cuadrado. O sea, por definición, un newton es la fuerza que necesitamos para acelerar hacia la Tierra una masa de 1 kilogramo a una aceleración de 1 metro sobre segundo cuadrado. Es decir, que si nosotros queremos sacar el factor de conversión de unidades, nos queda este factor de conversión que está abajo. ¿Está bien? O sea, 1 newton por segundo cuadrado sobre kilogramo metro igual a 1. A ver. Bueno, después me fijo en el metro, no importa. Este es un ejemplo de una magnitud secundaria. En el sistema inglés tenemos un pequeño inconveniente y suele ser bastante más confuso que en el sistema internacional, principalmente porque considera la fuerza, nosotros vimos recién que la fuerza es para nosotros, para el sistema internacional es una magnitud secundaria, pero para el sistema inglés es una magnitud primaria. Y entonces, por definición, una libra-fuerza es la fuerza requerida para acelerar una masa de 32,174 libra-masa hacia la Tierra a razón de 1 pie por segundo cuadrado. Fíjense que para la masa en el sistema inglés se usa libra-masa, que este es el símbolo. Para la longitud se usa el pie. Para el tiempo se sigue usando el segundo, esto es lo mismo. Y la fuerza que la considera como una dimensión primaria es la libra-fuerza. Tengan cuidado con esto porque esto también genera confusión. No es lo mismo libra-masa que libra-fuerza. La temperatura es Rankine, el nombre, y la cantidad de sustancia es mol-libra, que ahora lo vamos a ver. Y la intensidad de corriente eléctrica sigue siendo el ampere. Entonces, para sacar la constante unitaria de la libra-fuerza y poder utilizarlas en unidades de libra-masa por pie sobre segundo cuadrado, el factor de conversión ya no va a ser 1, sino que vamos a tener una constante por la cual tenemos que multiplicar. Y esto es importante, porque si no utilizan esa constante, el resultado va a estar mal. Es decir, que si yo quiero pasar de libra-fuerza a libra-masa por pie sobre segundo cuadrado, tengo que hacer uso de esta constante o este factor de conversión. ¿Está bien? La energía en el sistema internacional, ¿cuál es? Esto lo tienen que haber visto en física. Exactamente, el joule. Bueno, en el sistema inglés es el BTU y equivale a 788,17 libra-fuerza por pie. Fíjense que es un poco, o sea, no es que es más complicado, pero tiene otros factores de conversión. ¿Está bien? La clase ahora, ¿no? Una aclaración les quiero hacer acá. En el libro van a encontrar esta definición o van a encontrar una definición que dice que es la fuerza requerida para acelerar una libra-masa hacia la Tierra a razón de 32,174 pies sobre segundo cuadrado. Es exactamente lo mismo, pero lo van a encontrar de las dos formas. Yo sigo bastante el Sengel, igual después al finalizar la clase les voy a decir, pero me gusta cómo va hilando la materia, me parece más sencillo y más claro que por ahí otros libros, sobre todo para esta primera parte. Bueno, acá hay una comparación, un cuadrito que compara las unidades entre un sistema y otro. La cantidad de sustancia, o sea, lo que les dije anteriormente que es importante, antes de leer el cuadrito, que ahora además de tener la homogeneidad entre las dimensiones, etcétera, tienen que ser consistentes con el sistema que van a usar. O todo en el sistema internacional o todo en el sistema inglés. ¿Está bien?
Entonces, bueno, la cantidad de sustancias ya les dije, tienen que aclarar si es el sistema inglés, acá va libra. La energía en el sistema internacional es Joule, en el inglés es BTU. La potencia en el sistema internacional es Watt y en el sistema inglés es BTU sobre segundos. Y la masa molecular, como es una combinación, es kilogramos sobre kilomol, la solemos usar en el sistema internacional, y libra masa, mol libra en el sistema inglés. Y acá tienen algunas conversiones entre ambos sistemas. Hay muchos problemas que les damos, por ejemplo, la distancia en un sistema, la masa se la damos en otro, entonces ustedes, y a veces se les pide, resuelva todo en sistema inglés, o a veces se les pide que resuelvan y ustedes pueden elegir. Entonces es importante tener la conversión entre un sistema y otro. Esto también lo van a encontrar en internet, esto es un repaso, chicos, no es. O sea, es algo que probablemente ya sepa. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta? No, bueno. Entonces, seguimos. Bueno, ahora sí vamos a empezar por ahí con lo que es específicamente termodinámica. Nosotros lo que vimos recién son algunas definiciones que vamos a necesitar para calcular, pero ahora ya sí vamos a ver específicamente la materia. Dijimos que en termo vamos a estudiar las transformaciones energéticas de los sistemas. Entonces es muy importante, si vamos a estudiar algo relacionado a un sistema, que definamos qué es lo que es un sistema. ¿Está bien? Entonces vamos a definir al sistema como la porción del universo que seleccionamos para nuestro análisis. En este caso, en este cuadrito, es lo que está por dentro de la línea punteada negra. ¿Está bien? Cualquier porción del universo que nosotros seleccionemos de forma arbitraria puede ser nuestro sistema de análisis. La región o masa que se encuentra por fuera de nuestro sistema es el entorno o medio ambiente o alrededores. ¿Está bien? Acá está indicado como alrededores, pero son esos sinónimos los que pueden encontrar en los libros. Y la superficie imaginaria o real, puede ser cualquiera de las dos, que separa el sistema del entorno es la frontera. Esta frontera es el límite que contiene a nuestro sistema y es la superficie de contacto entre los alrededores y nuestro sistema de análisis. Algo importante de la frontera es que su espesor es nulo y por lo tanto no tiene ni volumen ni masa. ¿Está bien? Y esta frontera puede ser o rígida o móvil. Entonces, es a través de la frontera de nuestro sistema en donde se van a producir los intercambios energéticos con el entorno. Entonces es muy importante que cuando nosotros empezamos cualquier problema de termodinámica, lo primero que tenemos que hacer es definir el sistema. ¿Está bien? Y después recorrer la frontera de nuestro sistema para poder ver qué interacciones existen. Y entonces ahí vamos a poder empezar con los cálculos. Esto es súper importante. Parece fácil, pero después cuando hay que definirlos, no es tan sencillo. No hay una regla para definir el sistema en los problemas. Ya cuando empiecen la parte práctica van a ver. Pero siempre hay un indicio de qué es lo que nos convendría tomar como sistema. Si nos piden un calor, calcular un calor o un trabajo, y ese trabajo sale, por ejemplo, de una turbina, es muy probable que nosotros tengamos que tomar como sistema la turbina. ¿Está bien? Pero no hay un método, no hay una fórmula mágica para saber cómo tomar un sistema. Eso se los va a ir dando la práctica. Entonces, los alrededores, más el sistema, más la frontera, es lo que va a constituir el universo. ¿Está bien? Y el universo es un sistema aislado, porque no hay intercambios por fuera de él, ya no hay nada por fuera de él. ¿Está bien? Ahora vamos a ver bien qué es un sistema aislado. Debido a que la termodinámica o los procesos termodinámicos incluyen transferencia de masa y energía, o de materia y o energía,
existe una clasificación de esos sistemas que es la que vamos a ver a continuación. Nosotros podemos tener sistemas abiertos, cerrados o aislados. Un sistema abierto se considera cuando existe un intercambio de masa con el entorno. En general, de los dispositivos que vamos a ver, vamos a considerar sistemas abiertos a los compresores, a las turbinas y a las válvulas. Estos sistemas abiertos también los van a encontrar en los libros como volumen de control. ¿Está bien? En el caso del sistema cerrado o masa control, la cantidad de masa es fija. Es decir, no hay masas que crucen la frontera. Solamente se va a permitir a través de la frontera un intercambio de energía. ¿Y cómo vamos a intercambiar esa energía? En forma de calor o en forma de trabajo. ¿Está bien? Es decir, no hay, o sea, la materia es fija. Esto es importante porque cuando tenemos sistemas cerrados ya sabemos que la masa va a ser constante. Y esto es bastante importante. ¿Y el sistema aislado, alguno se imagina? Un sistema aislado, ¿qué incluye? El sistema aislado no intercambia nada. Exactamente. Sí, no usemos por ahí la palabra comparte. Uy, a ver, acá hubo preguntas que no leí de lo anterior. Sí, Agustina, ¿la cantidad de luminosidad no es parte de las dimensiones primarias del sistema inglés? Sí, creo que lo dije. Bueno, no usemos por ahí la palabra comparte. Por ahí podemos usar más específicamente exacto, que no hay intercambio. Eso sería por ahí lo más adecuado. ¿Está bien? Si bien entiendo lo que quieren decir, tratemos de usar palabras más específicas. Esto significa que no hay intercambio ni de masa ni de energía. Y es un sistema, digamos, particular de un sistema cerrado, ¿está bien? Y como les dije recién, el universo es un sistema aislado. Otra clasificación que puede hacerse de los sistemas es en base al número de fases. Acá en los libros van a encontrar por ahí diferencias, pero nosotros vamos a hacer dos clasificaciones. Una exclusivamente en base al número de fases, y es lo que se llama homogeneidad física, digamos. O sea, un sistema es homogéneo cuando es una única fase. Por ejemplo, es todo líquido, es todo gas o es todo sólido. Y lo vamos a llamar heterogéneo cuando existe más de una fase. Por ejemplo, cuando tenemos un sistema en donde existe el equilibrio líquido-vapor. ¿Está bien? Esa es otra de las clasificaciones. Otra clasificación más existe en base al número de componentes. Esto también lo van a encontrar como homogeneidad química. ¿Qué significa esto? Que la composición química debe ser homogénea. Es decir, cuando su composición química es la misma. Pero esto puede ocurrir cuando tenemos sustancias de más de una especie. Por ejemplo, el aire, que nosotros tenemos más de un componente, sin embargo lo consideramos como que tiene una uniformidad química, ¿está bien? En cambio existen otras sustancias en donde tenemos multicomponentes y la composición química no es la misma. Y después, otra clasificación más es teniendo en cuenta cómo es la frontera. ¿Alguien sabe lo que es una frontera diatérmica o adiabática? ¿O qué se imaginan que es? Bueno, ahí lo dice de todos modos. Una frontera diatérmica es aquella que permite el intercambio de calor. Es decir, es una frontera que no se encuentra aislada, no es una frontera que aísla el sistema térmicamente, sino que por el contrario permite un intercambio de calor. Y una frontera adiabática es exactamente lo contrario. Es una frontera que aísla térmicamente al sistema y entonces no permite el intercambio de calor con el entorno o los alrededores.
Otra definición más, teniendo en cuenta la frontera, es, que no lo puse ahí, después lo voy a agregar, es si la frontera es rígida o elástica. ¿Qué significa esto? Que si una frontera es rígida, entonces el volumen, por ejemplo, un sistema cerrado que tiene una frontera rígida, su volumen va a ser constante, o sea, no va a cambiar. Y si tiene masa constante, porque es sistema cerrado y tiene un volumen constante, entonces su volumen específico va a ser el mismo. En cambio, una frontera elástica puede cambiar, digamos, su tamaño volumétrico, y entonces el volumen ya no va a ser el mismo a lo largo del proceso. ¿Está bien? Bueno, a ver, entonces acá sí voy a necesitar que ustedes hablen por el chat o como quieran, pero a ver qué me digan. En este caso, si alguien me puede decir qué tipo de sistema es. Fíjense que yo con negro les puse los límites del sistema. Pero este límite del sistema podría coincidir con la pared, por ejemplo, del recipiente también. O sea, puede ser una frontera imaginaria o una frontera real. Entonces, ¿alguien me puede decir qué tipo de sistema es? ¿Abierto? ¿Por qué sería abierto? A ver. No sé quién habló. ¿Por dónde entraría la masa? No, no tengas miedo, estamos debatiendo. Porque está bien, depende cómo lo... Yo no les di ninguna información. Ah, yo no toqué nada, Ah, por la tubería de la derecha. Pablo, discúlpame. Podría ser abierto, por ejemplo, si por acá ingresara alguna sustancia, un gas, y por ejemplo yo estuviera analizando un proceso de llenado o vaciado, podría ser, y en ese caso sería un sistema abierto, como vos bien decís. Ahora, ¿qué pasaría? Rígido, perfecto. ¿Qué pasaría si yo quisiera analizar una vez que el tanque ya está lleno y yo cierro la válvula? ¿Cómo sería ahí mi sistema? Cerrado, perfecto. Entonces, nosotros en principio tendríamos un sistema rígido, supongamos que ya está lleno el tanque, que es cerrado, y si yo les dijera que las paredes del tanque son adiabáticas, tampoco habría intercambio de calor. O sea, no habría intercambio ni de calor ni de masa. En este caso, no sé, no habría intercambio ni de calor ni de masa, no hay ningún trabajo, sería un sistema aislado. Pero si las paredes fueran, por ejemplo, diatérmicas y yo le permitiera el intercambio de calor, entonces esa sustancia podría variar su energía interna por alguna transferencia de calor. Eso está bien lo que dijo su compañero, porque yo, por ejemplo, lo pensé como sistema cerrado considerando que ya estaba lleno, pero él vio esta tubería acá y es cierto que puede entrar o salir masa y puede ser abierto en ese caso. Pero bueno, lo importante es que es rígido, esto no hay duda. ¿Qué pasa en el sistema de la derecha? ¿Qué tipo de sistema es? Es un sistema cerrado, perfecto. Exacto, la frontera es elástica, porque fíjense que yo tengo un resorte y si yo de alguna manera puedo alterar las condiciones del gas, este émbolo que está acá en marrón va a tender a desplazarse para la derecha y entonces el volumen del gas va a aumentar. Decididamente es cerrado porque no existe ningún lugar por donde pueda entrar o escapar masa. ¿Está bien? Yo ahí les marqué con línea punteada de lo que podría tomarse como sistema. Bueno, eso si es monocomponente, sustancia pura, depende. Por ejemplo, si yo les digo que tengo una sustancia pura, puede ser argón, por ejemplo, y entonces ahí sería monocomponente, o también les puedo decir, no sé, por ejemplo, aire, que es un pseudofluido que ya lo vamos a ver más adelante. De ahí no les doy información como para que ustedes sepan qué es. ¿Qué pasa con este horno? Con este hornito. Supónganse que yo lo cierro. ¿Qué pasa con las paredes, con las fronteras de este horno? No sé si alguno tiene aislado, perfecto. Es aislado, rígido, son adiabáticas, es equivalente, es lo mismo.
Esto es importante porque a veces nosotros no le decimos específicamente que son adiabáticos, pero sí podemos darle información para que ustedes infieran de que son adiabáticos. ¿Está bien? Para que no sea tan fácil, porque en la vida real la verdad es que les van a hacer analizar algo y no le van a decir es adiabático, es diatérmico. Ustedes van a tener que analizar el sistema. Entonces a veces le vamos a dar información para que ustedes puedan inferir cómo es ese sistema. ¿Está bien? Vamos a pasar. ¿Qué pasa en estos casos? ¿Cómo son? A ver, este primer sistema. Esto es un dispositivo que se conoce como válvula de estrangulamiento. Ya las vamos a ver más adelante. Pero básicamente es una tubería por donde se permite el paso del fluido y en el medio puede haber una pared porosa que estrangula el fluido, por ejemplo. Yo les marqué con línea punteada negra los límites del sistema. Díganme ustedes cómo es ese sistema. Abierto, perfecto. Sí, en general, por ahí hay, cuando hablamos de rígido o elástico, bueno, no, sí, podría ser un sistema abierto, pero sí. Por ahí no tiene mucho sentido en este caso hablar de rígido o no. Es un sistema abierto, está perfecto. ¿Y ven algún indicio de que intercambia calor o hay marcado alguna interacción? No, pareciera que es un sistema abierto que intercambia masa, por supuesto, pero no intercambia trabajo y aparentemente no intercambia calor. Adiabático parece ser, exactamente, podría ser adiabático. Perfecto. Este es un dispositivo que vamos a utilizar mucho. Los límites son imaginarios o pueden ser coincidentes, por ejemplo, con las paredes del tubo. Como dijimos que la frontera no tiene volumen ni masa, nosotros, para nuestro análisis, lo que vamos a considerar son las entradas y las salidas. Acá alguien levantó la mano, no sé si quiere plasmar la pregunta en el chat. Nicolás, no sé si querías preguntar algo. Exacto, son abiertos cuando existe intercambio de materia o masa. Esa es una condición suficiente para que... Esa es una condición suficiente para considerarlo abierto. Profe, en T2 dice que puede variar T. A ver, ¿qué más me preguntaste? Cuando el intercambio neto es distinto de cero. No, un sistema es abierto cuando vos ves que a través de las fronteras hay intercambio de masa. Después, cuando hagamos el balance, empecemos a ver balance de energía y masa, ahí veremos si la variación de masa en el tiempo es cero o no. Pero si vos ya ves que a través de tu frontera atraviesa un flujo másico, entonces tu sistema es abierto, independientemente después si es estacionario o no, que eso es otra cosa que vamos a ver más adelante. ¿Está bien? Acá, Enzo, me decís que en T2 puede variar la temperatura. Sí, puede variar la temperatura, pero puede variar la temperatura por otras razones y no porque exista un intercambio de calor. Eso también lo vamos a ver más adelante en este tipo de dispositivos. Si el proceso es muy rápido, no le damos tiempo a que transfiera calor y entonces puede haber un estrangulamiento en donde la temperatura baje o aumente, dependiendo, y no existe intercambio de calor. Ya lo vamos a ver. Eso es lo que conocemos como el coeficiente de Joule-Thomson. Y acá, ¿por qué sería abierto? ¿El flujo saliente del lado derecho es menor que el izquierdo porque disminuye P? No necesariamente. Vos podés tener, esto en general lo estudiamos como un régimen estacionario. Esto significa que las variaciones de energía en el tiempo son cero. Es decir, que vos podés tener un flujo másico de entrada igual que el de salida. Y no tiene que ver con que, o sea, es abierto porque intercambia masa con el entorno. No tiene que ver cuánto sale o cuánto entra. No sé si se entiende eso. Con el solo hecho de que intercambie masa a través de los límites del sistema es suficiente. Bien, creo que ahí quedó aclarado. ¿Qué pasa ahora, por ejemplo, si nosotros, fíjense en estas dos imágenes?
en la superior de la derecha, en la inferior de la derecha. ¿Qué son? Tengo el chat abierto, así que escríbanme ahí, porque no sé por qué no pueden hablar. Son tuberías, exactamente. Pero si ustedes prestan atención a la de abajo es una tubería de cobre y la de arriba pareciera una tubería polimérica. Y ustedes saben que los metales conducen el calor. Exactamente. Si yo les tuviera que preguntar acerca de la frontera, ahí Juan Mardones lo contesta, una sería una tubería aislada y la otra no. Por ejemplo, en un problema podemos decirle directamente una tubería de cobre, o por ejemplo, podemos decirle ponerle este dibujo, donde claramente se ve que es aislada y darle algún otro indicio, para que ustedes sepan que esa frontera intercambia o no calor. ¿Está bien? Por ejemplo, esa sería otra forma de darse cuenta si es adiabática o diatérmica. ¿Qué pasa ahora con este sistema? Con el chicle. A ver si alguno me puede decir qué tipo de frontera es. ¿Cerrado? Elástico decididamente, eso está perfecto. Ahora, ¿es un sistema cerrado? A ver qué piensan. Exacto, es abierto porque entra masa. Es abierto porque, o sea, estamos ingresando masa. Si uno hiciera unos límites imaginarios, por ejemplo, a través del globo acá, y tendríamos una entrada de aire, ¿no? Y esa entrada de aire, por exhalación, sí. Exacto. Es decir, que esta frontera es un sistema elástico y podemos considerarlo como un sistema abierto donde estoy ingresando masa de los pulmones, como dijo ahí alguien. ¿Está bien? Estos son distintos tipos de sistema, algunos más cotidianos que otros. El del chicle es algo bastante común. Por ahí las válvulas de estrangulamiento no es algo que vean todos los días, pero lo vamos a ver más adelante. A ver, sigamos un poquitito más. La clase de hoy va a ser cortita. No falta mucho porque... Bueno, ahora vamos a complejizar un poco la cuestión. La realidad es que en los problemas ustedes van a ver este tipo de sistema. Los otros dibujitos están muy lindos, pero cuando vayan a hacer el práctico, ustedes se van a encontrar con estos tipos de diagramas. Entonces yo ahora le pregunto, ¿qué tipo de sistema es el de la primera figura a la derecha? A la izquierda, perdón. Cerrado, me dicen todos. Cerrado, aislado. Depende si la válvula está abierta o cerrada, sustancia pura, cerrado, rígido, abierto por la válvula, aislado. Bueno, fíjense. Bueno, ahí está. Agustín Brusa fue el más adecuado, digamos, porque él dice que es aislado porque considera como sistema los dos tanques. Ustedes, antes de clasificar el sistema así a decir que es aislado, abierto, rígido, lo que sea, tienen que definirlo. Y acá nadie lo definió antes. Y efectivamente, si ustedes definen a los dos tanques como sistema, por ejemplo, la frontera roja, el sistema va a ser aislado, porque a través de mi frontera roja, fíjense, sigamos la frontera roja, ¿entra alguna masa? ¿Entra algún flujo de calor? ¿Entra algún intercambio de trabajo? No. Entonces el sistema es aislado, efectivamente. Pero ¿qué pasa? Sí, Yusara, una consulta. Te leo, ¿eh? No sé si estás escribiendo. Por esa misma idea, el universo es aislado, exacto. El universo es aislado porque estás considerando todo, el sistema, el entorno, la frontera. Y no hay nada por fuera, digamos. Entonces, fíjense, si yo tomo a los dos tanques, que sale calor debido a que los tanques... Bueno, esto depende, Pascual, si yo te digo, vamos a suponer que están los dos aislados térmicamente. Y entonces ahí sí me van a querer que es aislado, digamos, que es un sistema aislado. Vamos a suponer que tanto el tanque de la derecha como el de la izquierda son adiabáticos.
Susana me dice, si vemos que no hay algún dibujo de donde se vea un intercambio de calor, lo consideramos como que no intercambia calor. Sí, en general, si hay un intercambio de calor, está explícito en el problema. Nosotros le decimos, si es algo muy confuso, digamos, que ustedes no se pueden dar cuenta, en general se lo decimos. En este problema creo que de hecho dice que los dos tanques son aislados. Entonces, si yo tomo la frontera roja, dijimos que es un sistema aislado. Ahora vamos al mechero abajo. Aguanta un poquito. No suponés que son adiabáticos, Pascual, nosotros se los vamos a decir. O sea, vos no tenés que suponer nada. En general en los problemas está todo especificado. Yo ahora les digo efectivamente que estos dos tanques son adiabáticos, lo mismo que esta tubería. Entonces, en mi sistema rojo, como dijimos recién, no hay intercambios ni de masa, ni de trabajo, ni de calor, y por lo tanto va a ser un sistema aislado. Pero ¿qué pasa ahora si yo quisiera tomar como sistema este recuadro punteado negro que tomé acá? Y dejo la válvula abierta, de modo que haya intercambio de masa entre los dos tanques. ¿Cómo es ahora mi sistema? Abierto, perfecto. Es abierto porque hay intercambio de masa. Entonces, fíjense cómo de un mismo problema, yo tomando dos sistemas diferentes, voy a tener distintas interacciones a partir de la frontera que yo elija. Esto es muy importante porque el resultado del problema no cambia. Ustedes van a obtener exactamente el mismo resultado, pero considerando distintos sistemas. Las interacciones que yo analice en mi sistema va a depender de cómo elija la frontera, efectivamente. Y hay veces que me va a convenir elegir la frontera roja, hay veces que me va a convenir elegir la frontera negra de este tanque o de este otro tanque. Entonces, esto es muy importante porque en los problemas más complejos que tienen más de un dispositivo, seguramente tengamos que tomar más de un sistema, pero el resultado va a ser exactamente el mismo, el de ustedes y el de su compañero que tomó otro sistema distinto. ¿Por qué? Porque cada sistema va a tener sus interacciones definidas. Si yo tomo este, voy a tener intercambio de masa, pero si tomo este, no voy a tener intercambio de masa. Entonces, esto es muy importante. Fíjense, ahora vamos a ir al de la derecha. Fíjense acá la combinación de dispositivos que tengo. ¿Qué pasa si yo tomo como frontera? Sí. ¿Alguien me habló? Ahí escucho un micrófono, bueno. ¿Qué pasa si yo tomo como frontera la línea punteada negra? ¿Cómo es mi sistema? Abierto, sin lugar a dudas abierto. Tiene un flujo que entra a la turbina, por ejemplo, podría ser aire o lo que sea. Un flujo que entra a la... Esto que ven acá como dos triangulitos es una válvula, es lo mismo que la que vimos en la filmina pasada. Se conoce como válvula. Y esto es un flujo de la sustancia que sale de la tobera. Entonces esto es abierto. Fíjense que acá hay un eje. ¿Este eje qué significa? Que hay un intercambio de trabajo también. Entonces, por ahí acá tendría que haberlo hecho extendido hasta por fuera de la frontera, pero acá también hay intercambio de trabajo que proviene del eje de la turbina. ¿Está bien? Entonces, este sin lugar a dudas es un sistema abierto. Ahora, ¿qué pasa con este último esquemita, el de abajo? ¿Cómo es este sistema? Díganme los intercambios que ven, si la frontera es la línea punteada negra que yo dibujé por dentro de las paredes del cilindro émbolo. Eso lo vamos a ver más adelante, Joaquín. Bueno, supongo que es Joaquín tu nombre o Joaco, no sé. Pero si entra o sale, ya lo vamos a ver. Bien, Carolina, este es un sistema cerrado que puede variar su volumen. El gas, dependiendo, bueno, vamos a suponer que es argón, puede ser monocomponente. Y fíjense cómo es la frontera. Es con intercambio de calor, efectivamente, o sea, es diatérmica. Muchas veces hay problemas que tienen una frontera, por ejemplo, las paredes laterales son aisladas, pero la pared inferior es diatérmica y entonces se permite el intercambio de calor.
Fíjense que acá no hay una flecha que les indique calor, pero sí hay una llama que les está indicando que hay una transferencia de calor. Y fíjense también que de los límites del sistema hay tres aristas que son una frontera fija y una que es una frontera móvil. Y entonces eso permite que el volumen del sistema varíe. ¿Está bien? ¿Acá hay alguna duda que tengan? Fíjense en este, que ya lo pasamos, el de arriba a la derecha, que yo también podría haber tomado como sistema la turbina únicamente. ¿Qué pasa si yo hubiera pasado con el recorrido del mouse solamente la turbina? ¿Cómo hubiera sido mi sistema? Sería abierto también. Y acá estaría el intercambio de trabajo, ¿está bien? Que por ahí acá no se ve bien, yo les tenía que haber dibujado una W o algo, pero hay intercambio de trabajo. Estos son el tipo de problemas con el que se van a encontrar, para que ustedes se den una idea. Consulta. ¿En el de abajo hay intercambio de trabajo con el émbolo? Sí, ya lo vamos a ver la clase que viene, pero hay un tipo de trabajo que se llama de expansión-compresión. O sea, es decir, si yo con el intercambio energético de calor al gas puedo hacer que el gas se expanda y que esa fuerza supere el peso del émbolo, el émbolo se va a desplazar hacia arriba y el gas va a aumentar su volumen. Y en ese caso va a haber un intercambio de trabajo de expansión-compresión. Pero eso ya lo vamos a ver un poquito más adelante. Ahora lo importante es que les quede claro cómo identificar un sistema. ¿Está bien? Entonces ahora yo les pregunto a ustedes, un termo, el termo con el que toman mate, ¿cómo es? ¿Qué tipo de sistema es? Intenta ser aislado, depende de si la tapa está abierta o no. Bueno, vamos a suponer que está cerrado, lo cargan y lo cierran. Idealmente adiabático, perfecto. Se puede decir que es aislado, bien, cuando lo cerrás y lo cargas. Después cuando lo abrimos, es abierto, efectivamente. Sigue siendo abierto, intercambia masa y uno pretende que por las paredes no intercambie calor, nunca, digamos. Ni cuando está abierto ni cuando está cerrado. ¿Está bien? Ese, por ejemplo, por ahí es el caso de aislado que tienen más a mano. Vieron que las paredes del termo son de doble pared, justamente para impedir el intercambio de calor con el exterior. Bueno, y ahora vamos a ver algunas definiciones. Porque nosotros dijimos nuevamente que vamos a hacer cálculos sobre un sistema. Pero para poder describir el sistema necesitamos saber cuál es el estado del sistema. Y el estado de un sistema es la condición de un sistema que está descrito por sus propiedades. Y entonces eso nos lleva a la definición de propiedades termodinámicas, decimos en termodinámica, ¿no? Y decimos que es cualquier característica del sistema cuyo valor depende solamente del estado termodinámico. ¿Está bien? Algunas de estas propiedades son, por ejemplo, la presión, la temperatura, la masa, el volumen, el calor específico, la densidad, etcétera. Hay un montón. Ahora, en termodinámica nosotros nos vamos a ocupar exclusivamente a estados de equilibrio. ¿Qué significa esto? Que nosotros cuando medimos una propiedad, vamos a medirla en el sistema en un estado de equilibrio. Generalmente cuando tomamos una presión, medimos una presión, que ya vamos a ver cuál es el dispositivo, nosotros lo que hacemos es medir muchas veces con el dispositivo adecuado la propiedad que necesitamos y sacamos un promedio en el tiempo, que por supuesto va a tener pequeñas oscilaciones, en realidad es como un equilibrio dinámico, pero vamos a considerar que nuestro sistema está en estado de equilibrio, es decir,
nuestro sistema va a evolucionar de un estado de equilibrio a otro estado de equilibrio. Y entonces las propiedades las definimos para esos estados de equilibrio. ¿Está bien? Esto es muy importante. Es decir, que las propiedades son características macroscópicas que se promedian en el tiempo. O sea, yo voy a tener mi sistema que está en estado de equilibrio, voy a medir la presión, supongamos que no hay interacciones que puedan alterar ese estado de equilibrio, entonces mido la presión ahora, me va a dar 1 bar. Mido la presión a la media hora, me va a dar 1 bar. Mido la presión a las 2 horas, me va a dar 1,01 bar, por ejemplo. Pero nosotros tenemos un promedio en el tiempo en donde podemos sacar una propiedad, ¿está bien? Y son independientes de la historia del sistema. Nosotros la medimos para ese estado de equilibrio. Y esto es importante. Vamos a trabajar con estados de equilibrio. A ver, que no me avanza. No. Entonces, así como clasificamos los sistemas, clasificamos las fronteras, también vamos a clasificar a las propiedades. Y dentro de las propiedades existen 2 grandes grupos. El primero se conoce como propiedades extrínsecas. ¿Qué significa esto? Son propiedades que son independientes de la naturaleza de la sustancia que está dentro de los límites de nuestro sistema. Por ejemplo, la masa, el volumen, la temperatura. O sea, 1 kilo de aluminio es igual que 1 kilo de cobre. Siempre es 1 kilo sin importar el tipo de sustancia que estemos tratando. ¿Está bien? Por el contrario, las intrínsecas son propiedades cuyos valores sí dependen del tipo de sustancia que estamos analizando en nuestro sistema. Y nos dan información sobre cómo se comporta esa sustancia. Por ejemplo, la densidad, el punto de ebullición, el calor específico, por ejemplo, no es lo mismo el punto de ebullición para el agua que el punto de ebullición, por ejemplo, para el alcohol. ¿Está bien? Además, las propiedades, esto no sé si los puse. Otra de las clasificaciones es en base a la posibilidad de medirlas o calcularlas en forma indirecta. ¿Esto qué significa? Existen dispositivos, por ejemplo, para medir la presión. ¿Alguien conoce cómo se llama? Un dispositivo para medir la presión. Manómetro, barómetro, exacto. ¿Y la temperatura? Termómetro. Bien, bien fácil. O sea, estos son medibles. La masa es medible si tenemos una balanza, por ejemplo, y el volumen también es medible si conocemos, por ejemplo, cómo es el recipiente en el que está contenida la sustancia. Son todas propiedades que son medibles directamente. Por el contrario, hay propiedades que son no medibles indirectamente, es decir, que las tenemos que inferir a partir de otras mediciones previas. Por ejemplo, la densidad. La densidad es masa sobre volumen. Entonces, si nosotros ya medimos la masa y ya medimos el volumen, podemos sacar la densidad. Otras propiedades son, por ejemplo, la entalpía y la entropía, que ya vamos a ver más adelante. Otra clasificación que existe es en base a su dependencia con la cantidad de materia del sistema. Por ejemplo, existen las propiedades extensivas como la masa, el volumen, la energía y la entropía, y las intensivas, las extensivas, dependen de la cantidad de masa dentro del sistema, y las intensivas son independientes. Si yo tengo, por ejemplo, presión, temperatura, si yo tengo, por ejemplo, una cantidad de masa a 1 bar y tengo la mitad de esa masa, también va a estar a 1 bar, o sea, si le quito una porción de materia, también va a estar a 1 bar, y no va a depender de la cantidad de materia que yo tenga. O sea, es decir, son intensivas. Si mido con un termómetro, voy a tener siempre la misma temperatura, por ejemplo, aunque yo le extraiga una porción de masa. ¿Está bien? En general, las propiedades específicas
se indican con letras minúsculas. Por ejemplo, el volumen específico se indica con la B chiquita y el volumen extensivo con la B grande. Ahí se los puse. Esto ya lo saben, chicos, esto es un repasito. Con E siempre indicamos la energía y con S la entropía, que ya la vamos a ver más adelante. Y después esto es presión, temperatura, que son las únicas intensivas que se indican con mayúscula, y después la conductividad y los calores específicos. ¿Está bien? A ver, ¿qué más? Bueno, como dijimos recién, en termo vamos a estudiar sistemas en equilibrio. ¿Por qué? Porque si un sistema está en equilibrio, entonces nosotros podemos obtener información de ese sistema, es decir, podemos medir las propiedades que definen su estado o su condición. ¿Y cuándo decimos que un sistema está en equilibrio? Bueno, un sistema está en equilibrio, eso se los voy a leer, cuando no experimenta cambios finitos, espontáneos en sus propiedades a lo largo del tiempo. Esto es lo que yo les decía recién. Si un sistema está en equilibrio, si yo le mido la presión ahora y en media hora va a ser la misma. ¿Está bien? Es decir, no experimenta cambios finitos espontáneos. Es decir, que la palabra equilibrio define un balance. En un estado de equilibrio no hay potenciales desbalanceados dentro del sistema. Es decir, no experimenta cambios. ¿Está bien? Es eso, exactamente eso que dice ahí. Entonces, hay muchos tipos de equilibrio. A ver. Están ingresando chicos todavía, así que perdón. Bueno, esto me faltó decirles. Decimos entonces que hay equilibrio termodinámico cuando no se experimentan cambios espontáneos finitos, y es una propiedad conjunta del sistema y del medio. No existen cambios macroscópicos de sus propiedades en el tiempo y por eso podemos medirlas, como les comenté recién, y no existen flujos netos de masa y energía, internos o externos a través de las fronteras, ¿no? Es decir, y acá hay como un pequeño resumencito, que la termodinámica analiza cómo reaccionan los sistemas a cambios en su entorno. Cuando se modifican las restricciones, el sistema evoluciona hasta un nuevo estado de equilibrio. Es decir, que nosotros si tenemos un estado en equilibrio y lo ponemos en contacto con alguna interacción a través del sistema que modifique ese estado de equilibrio, esa interacción lo va a hacer evolucionar hasta un nuevo estado de equilibrio. ¿Está bien? Esto ya lo vamos a ver bien claro con los problemas, pero bueno, son definiciones que son necesarias. Entonces, ¿cuándo decimos que hay equilibrio termodinámico? Ya lo dijimos anteriormente, pero en realidad existen muchos tipos de equilibrio y un sistema no está en equilibrio a menos que satisfaga las condiciones de todos los tipos de equilibrio. Y esos tipos de equilibrio son equilibrio mecánico, equilibrio térmico, equilibrio químico y equilibrio de fases. El equilibrio térmico, decimos que existe equilibrio térmico si tiene la misma temperatura en todo el sistema. Es decir, si hay homogeneidad de temperatura. Es decir, que el sistema no implica diferencia de la temperatura, que es la fuerza impulsora para el flujo de calor. ¿Está bien? El equilibrio mecánico se relaciona con los gradientes de presiones. Y un sistema tiene equilibrio mecánico si no hay cambio de presión en alguno de sus puntos. ¿Está bien? Eso creo que lo tienen bastante claro. Y si un sistema, por ejemplo, si en un sistema hay dos fases, se encuentra en la fase de equilibrio cuando la masa de cada fase alcanza un nivel de equilibrio, o sea, la fase esa se encuentra en equilibrio, no hay gradientes entre esa fase y la otra. ¿Está bien? Y un equilibrio químico indica que la composición química no cambia con el tiempo, es decir, no ocurren reacciones químicas. Entonces, si hay alguno de estos equilibrios que no se cumple, entonces el sistema no se encuentra en equilibrio. Estos, chicos, son definiciones, no es que le vamos a preguntar, indique si hay equilibrio de fase, se van a dar cuenta. O sea, un sistema está, por ejemplo, en equilibrio bifásico,
existe la fase vapor, la fase líquido, la composición de cada una de esas fases se mantiene constante en el tiempo, y si coexisten, el sistema, digamos, está en equilibrio bifásico. También puede haber equilibrio monofásico. ¿Se entiende? Eso lo vamos a ver específicamente ya cuando veamos la tercera unidad. Pero esto es importante, que tienen que cumplirse todas estas condiciones de equilibrio para que un sistema se encuentre en equilibrio termodinámico. Y las interacciones con el medio hacen que el sistema evolucione de un sistema en equilibrio a otro. ¿Está bien? Esto es lo único que vamos a ver por hoy. O sea, vamos a dejar acá esto, lo vamos a retomar la clase que viene. Hoy va a ser cortita la clase porque ahora les voy a subir todo a la PEDCO para que ustedes puedan seguir. A ver, ¿ahí me escuchan? ¿Pueden activar los micrófonos? No. ¿Sí pueden activarlos? Ahí está. Creo que ahí alguien lo activó. Chicos, ¿tienen alguna duda, alguna pregunta del cursado, de los parciales, de cómo se va a evaluar la materia? ¿Tienen alguna duda de eso? Yo fui bastante escueta en eso, pero si tienen alguna duda, pregúntenme ahora. A ver, ahí, disculpen el chat que... A ver. Lo de equilibrio mecánico significa que no tiene que haber... A ver, esperen que no sé si hay algo antes... Bien. Lo de equilibrio mecánico me pidió, a ver acá... Joel. Equilibrio mecánico se relaciona con la presencia de gradientes de presión. Es decir, que si un sistema está en equilibrio mecánico, no hay cambio de presión alguno en sus puntos. Es decir, tiene presión uniforme. Eso es el equilibrio mecánico, ¿no? ¿Es parcial y recuperatorio o los recuperatorios son a fin de cuatrimestre? Es parcial y recuperatorio. Yo ahora les voy a subir a la PEDCO la fecha del recuperatorio. Les voy a subir el link con los libros. Y también va a haber clases de consulta, por supuesto. Eso se los van a informar el jueves en la clase de práctica. Yo les pido, chicos, que vayan a la clase de práctica, porque como les dije al principio de la clase, este cuatrimestre es corto. Hay casi un mes menos de vacaciones. De clases, quiero decir. No un mes menos de vacaciones. Entonces, muy probablemente en la teoría no se dé tanta práctica como se venía dando el año pasado en la modalidad virtual, que Susana se encargaba de todo, de la teoría y de la práctica. Ahora vamos a tratar de dividirla bien. Vamos a dar la teoría en las clases teóricas y la práctica en la práctica. Entonces, es re importante que vayan a la práctica, porque los parciales son como la práctica. La realidad es esa, los parciales, los ejercicios que les vamos a poner son de ese tipo. ¿Van a ser con cámara los parciales? Eso todavía no lo definimos. Se graban las clases, ya dije que no, Tomás, en principio, pero lo que les decía es que si tienen a uno de los compañeros que tienen las clases del año pasado, las pueden ver, va a ser exactamente lo mismo. De hecho, vamos a seguir la misma modalidad que Susana y a tratar de dar lo mismo que Susana. Yo lo que sí les voy a subir es las presentaciones para que tengan primero las del año pasado y cuando yo vaya terminando las mías también les voy a subir las mías. La bibliografía se las voy a mencionar ahora. Bueno, lo de la grabación ya dije que no. Consulta, ¿van a estar tomando mesas de exámenes? Sí. No sé quién es Suma Muñoz. Estamos tomando desde diciembre examen final. Ya tomamos la mesa de diciembre, la mesa de febrero y la mesa de marzo. Así que sí, eso lo hacemos. De hecho, la próxima mesa es en mayo. ¿Vamos a tener foros de consulta o algún otro medio para consultar? Porque no puedo estar en la clase práctica. Seguramente sí, siga el foro de consulta. Eso se los vamos a decir el jueves. De todos modos, se va a informar en la PEDCO. O sea, el canal oficial de información va a ser la PEDCO. ¿Está bien? Ya tiene definido cómo va a ser el parcial, si es práctico, teórico, solo práctico.
Va a ser práctico y va a ser conceptual también, o sea, va a tener preguntas conceptuales. Va a ser una mezcla. ¿Van a subir los horarios de consulta? Sí, Carolina. Las guías son las del año pasado. Las vamos a ir subiendo a medida que avancemos. La base es la misma que las del año pasado, o sea que si ya las tienen, si alguno ya la cursó, la quiere empezar a hacer, empiecen tranquilos porque en todo caso se cambiarán 1 o 2 ejercicios. Ya dijiste que vos no vas a grabar las clases y que vos no vas a grabar, pero compañero, te voy a preguntar si podemos grabar las clases o no. No, ya le dije que no, en realidad, prefiero que no. O sea, prefiero que estas 2 horitas se concentren, es poco tiempo, chicos, y está todo en los libros lo que les digo. O sea, realmente no hay nada que no esté en los libros. Los 2 libros de cabecera que yo sigo son el Sengel y el Warp. Hay un tercer libro que es el Morán Shapiro, que es muy bueno también, pero está en inglés. Entonces, yo les voy a subir un link con el Sengel y el Warp, y el Morán Shapiro en inglés por si alguno lo quiere usar. El jueves hay 2 horas, es por grupo, todos juntos. No, todos juntos. Todas las clases son todos juntos. Todas las clases de teoría, o sea, hay un solo módulo de termo para las 3 ingenierías. Así que vamos a tener todas las teorías todos juntos y todas las clases prácticas todos juntos. Las clases de práctica del año pasado, se había hecho un link en su momento, yo eso no lo manejo porque la profe se jubiló, lamentablemente. Así que tal vez algún compañero se las descargó. Las clases del año pasado, de todos modos, las primeras no están, porque empezamos a partir de la unidad 3. Así que, si quieren verlas, por supuesto, es exactamente lo mismo que lo que va a hacer este año. O sea, mejor todavía, porque bueno, Susana era una eminencia de termodinámica. Pero sí les recomiendo, chicos, que vayan leyendo a la par, si pueden, los libros. Porque Sengel es el libro, sí, yo. Y Warp es el otro. En Termotecnia UNCO no sé qué van a encontrar, la verdad. Puede ser que ahí estén todavía los links, no sé si están disponibles o no. La verdad que no he entrado, así que ustedes fíjense. Ah, Priscila, discúlpame que no lo leí. Sí, sí, consultame tranquila si tenés alguna duda de lo anterior. Fecha del primer parcial, Sebastián. Sí, sí, puede ser homogéneo y cerrado. Perfectamente, Priscila, sí, sí. 8, ya les digo la fecha de los parciales para que se las vuelvan a anotar. Tenemos el primer parcial, les voy a compartir la pantalla de nuevo, así se lo copian o... Un poquito. A ver, ahí lo ven. ¿Ven algo o no ven nada? A ver. Ahí está. Anótense la fecha de los parciales. Van a ser los sábados, chicos, así que si hay algún chico que... Ahí se ve Jeremías. Bien. Si hay alguno de ustedes que por cuestiones o religiosas, porque hemos tenido chicos que por ahí los sábados no pueden rendir, les pido por favor que me avisen con tiempo. Eso por supuesto que está contemplado, pero solo necesito que me avisen con tiempo. ¿Está bien? Pero esas son las fechas en principio si no hay ningún cambio extraño. ¿Alguna duda más, chicos?
Bueno, si no tienen ninguna duda más, hoy vamos a dejar acá, pero ya mañana sí va a toda pata. Ahora ya mismo les subo todo en la Pedco, todo lo que les dije que les iba a subir. Bueno, chicos, nos vemos y yo ahora les subo todo para que empiecen a trabajar cuanto antes. Chau, chau.